El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, ya estamos empezando a tomar los evangelios que nos van a ir indicando cuál es el camino que debemos de tomar. Todo el tiempo de la Cuaresma nos va a llevar a meditar en tres aspectos fundamentales: la oración, las obras de misericordia y el ayuno. Y esto lo vimos precisamente el miércoles de ceniza, que el Evangelio era de Mateo 6, después de las bienaventuranzas, que es el capítulo 5, y antes de los consejos de cómo vivir realmente el cristianismo. El Sermón de la Montaña, que se divide en estos tres capítulos. El primero es la introducción a la vida cristiana, que lo vemos con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se alcanzarán misericordia, etc. Después viene el aspecto de cómo se va a lograr eso. Y pues en general es la vida de oración, la vida interior. Y después nos llama al trabajo, que ya son los aspectos concretos de cómo cada cristiano debemos de vivir. En su momento también lo vamos a ver ya más adelante. Después los evangelios que siguieron del jueves después del miércoles de cenizas, viernes después del miércoles de ceniza,
y sábado después del miércoles de ceniza, nos habló de aspectos concretos, de conversión, de fe y de el camino del bien. Más bien como se englobó, es el sábado después del miércoles de ceniza, que es la llamada de Mateo. Y aunque la vimos en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Mateo tiene un detalle que dice, y viéndolo con amor, lo eligió. Y es precisamente, Dios nos mira con amor, para que nosotros descubramos su amor y cambiemos de actitud, que es precisamente este Evangelio, porque Dios nos ve con amor, pero también nos ve con necesidad, y es en la necesidad de aquellos que menos tienen. ¿Cuántas personas podemos ver la situación y no hacer nada? Quedamos ahora sí que como hielo ante el dolor ajeno. Y es porque el Papa, tomando también este Evangelio de San Mateo, pero en el capítulo 24, versículo 10, esta frase que dice, cuando la maldad impera, el corazón del hombre se vuelve frío, o el corazón de muchos se vuelve frío, según la traducción. Y es que es cierto, ¿cuántas veces podemos ver acciones malas y ya se nos hacen normales? Ciertamente, porque muchas veces vamos repitiendo tanto los pecados que ya no nos se me fue ahorita la palabra, ya no nos mueven, ya no nos interpelan. Igual, el sufrimiento de las personas, ¿cuántas veces podemos ir por el mismo camino que vamos de la casa al trabajo, de la casa al supermercado, de la casa a donde vayamos? Y siempre están las mismas personas pidiendo. Y ya las vemos como parte del panorama. Ya falta que el día que no estén así como que, ay, como que algo me cambiaron. ¿Por qué? Porque se nos hace normal, pero no vamos a remediar ese dolor. Es como ahorita los jóvenes están enfrascados en la violencia, que hace unos días veía un video que subieron ahí a las redes sociales. 2 jovencitas de secundaria peleándose en la calle. Y en lugar de que las separaran, todos estaban ahí. Sí, peléate, no te dejes, agárrale, tú también pégale. ¿Y en qué terminó esa pelea? Una de las muchachas le jala el cabello a la otra, se cae, se pega en el filito de la banqueta y ahí quedó. Falleció. Y todavía, pues, el ejemplo va a ser un poco burdo, pero cuando se matan a las gallinas, que se les quiebra el pescuezo, pues se empiezan a convulsionar y andan corriendo por todos lados las pobres gallinitas. Igual esta muchachita estaba convulsionando y en lugar de buscar ayuda o ver qué pasa, todos se acercaron a ver la reacción, grabándola con el celular. Y es precisamente porque estamos dejando enfriar nuestro corazón. Ya no nos llama el dolor del prójimo. Y este Evangelio podemos ver de qué nos habla, de las obras de misericordia. Cómo tenemos que esforzarnos por hacer el bien. ¿Y cómo nos los va enseñando? Pues ahora sí que podríamos decir que con peritas y manzanas. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste. Pero en la vida práctica no es solamente eso. ¿Cuántas personas comen en familia? Porque muchas veces ya la mamá hace de comer y ahí comen a la hora que quieran. O si comen juntos, pero está la televisión.
vamos cerrando los caminos. Ahora, ¿cuántos jóvenes tienen muchos amigos en las redes sociales, pero no vemos con uno que se junte? Vamos cerrando nuestro corazón. Vamos haciendo las cosas al estilo del mundo. Y se nos olvida precisamente los enemigos del alma. Y hablando con unas catequistas, en días pasados les preguntaba, pues, ¿cuáles son los enemigos del alma? Y así como que, pues, ¿quién sabe, padre? Ya después dije, bueno, ¿cuáles son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Pues, ¿quién sabe, padre? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues, ¿quién sabe, padre? Y la respuesta fue, si muchas veces las catequistas, que son las encargadas de transmitir la fe en la medida de lo posible, no saben tampoco lo básico del catecismo, pues ¿a dónde vamos a llevar a los nuevos cristianos? ¿A dónde vamos a llevar a aquellas personas que tienen hambre de Dios? Por eso no nos debe de sorprender que muchas veces hacen la primera comunión y no vuelven a comulgar, si acaso hasta que se casen. Porque pues muchas veces podemos ver cómo se desviven tanto por tantas cosas y no por la fe. Me tocó celebrar una quinceañera y a la hora de la comunión pues es hacerles la conciencia de decir, los que realmente estén preparados para recibir la comunión. Oh sorpresa, ni la quinceañera comulgó. Saqué el copón, lo puse sobre el altar, quienes vayan a comulgar, y hasta una de las personas dijo, ay padre, creo que nadie está preparado. Pues ni modo, nada más fue volver a tapar el coponcito y meterlo al sagrario. Y es precisamente, no le damos espacio a Dios en nuestra vida. Y si no le damos espacio a Dios en nuestra vida, ¿qué vamos a ver por las personas que sufren? Si está hasta ese famoso dicho, primero mis dientes que mis parientes. Porque vivimos encerrados en nuestro egoísmo, vivimos encerrados en nuestro yo, vivimos ahora sí para nosotros. Y si no es de nosotros, ni a veces ni aunque sean nuestros padres. Y es precisamente la llamada de Dios a abrir el corazón. Te vas a salvar si buscas realmente ser caritativo. Te vas a salvar si abres tu corazón al prójimo. Porque cuántas veces decimos, ay, es que yo sí amo a Dios, pero no ayudas a nadie. Y entonces viene San Juan en su primera carta que nos dice, ¿cómo me dices tú que amas a Dios que no ves, si desprecias a tu hermano al que ves? Y va a decirnos inclusive, mentirosos. Porque decimos que amamos, pero si Dios no está en nosotros, no podemos amar. Y lo dice porque Dios es amor. Y Dios siempre nos va a llevar a que imitemos su ejemplo, el cual todavía los últimos evangelios que escuchamos de esta primera parte del tiempo ordinario que se acabó, la multiplicación de los panes, cuando llegan los apóstoles, Señor, ¿y qué vamos a hacer para que coman? Pues ni 200 denarios nos servirían para darle de comer a toda esta gente. Y estamos hablando de que un denario era el salario de todo un día. Ni 200 días de trabajo van a ayudar. Y Jesús dice, ¿qué tienen? Pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero Señor, ¿qué es eso? No le vas a dar con 5 panes de comer a estos 5,000, sin contar mujeres y niños. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? Tráiganmelos. Hace la bendición y alcanza para todos.
pero es el aprender a desprendernos de nosotros mismos. Por eso el Señor dice, aquellos que se desprendan o den lo que sea, hasta un vaso de agua, no se quedarán sin recompensa y recibirán el 100 por 1. Sí, con una anotación ahí que a veces no nos gusta, más la persecución, pero el premio más grande que podemos recibir, la vida eterna. Por eso, las obras de misericordia, la caridad, nos ayudan a encender el corazón, que es el reconocer al otro como mi hermano y aquel en quien le demuestro mi amor a Dios. Por eso, pidamos en este día que el Señor nos haga ver su rostro en aquel que nos necesita, ver su rostro en el necesitado, ver su rostro en el que sufre. Y entonces podremos servirle y así ganarnos el cielo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.